Muy buenas familia, ¿qué tal? Espero que todos muy bien. Estoy aquí en Madrid, esta vez sí se ha conseguido. He podido llegar a Madrid, estoy grabando aquí con el portátil. La calidad obviamente no va a ser tan buena como otras veces, pero espero que por lo menos se escuche bien. Y bueno, como digo, esta vez sí ha podido ser, a la cuarta ha sido la vencida y estamos en Madrid. Hemos podido ir al evento de esta mañana organizado por Estrella Galicia con Marc Márquez para celebrar ese campeonato del mundo 2025, su noveno título de campeón, y hemos tenido la oportunidad de realizarle alguna pregunta a Marc. En mi caso han sido dos preguntas, porque bueno, ahora lo veréis, vamos a ver un poco, no vamos a ver todas las preguntas de todo el mundo, creo que cuando esté en casa, si queréis, y os parece bien, tampoco por pisar hoy a otros compañeros con sus preguntas y demás, que puedan sacar en vídeo quizás. Vamos a centrarnos hoy en las dos preguntas que le he hecho yo y en comentaros un poco pues cómo ha sido aquello. Y bueno, antes que nada, dar las gracias a Estrella Galicia por la invitación. Y bueno, fenomenal, ¿no? La charla con Marc Márquez, han estado también los de Estrella Galicia pues comentando un poco toda la historia, ¿no? Junto a Marc Márquez desde 2011 hasta aquí, ¿no? Esa unión. Han tenido un detalle al final, la verdad que bastante chulo, al terminar para los invitados, una botella de Estrella Galicia que a muchos os va a dar mucha envidia, porque además es una edición especial de Marc Márquez, campeón del mundo 2025, y además numerada, solo hay 93 botellas, con la imagen aquí de Marc Márquez en la cajita. Esta obviamente se irá pues para el setup del canal, para la estantería. Será pues otro tesorito más para tener ahí. Como digo, ha sido bueno, pues la verdad que una jornada bastante interesante. Hemos podido también estar charlando pues al terminar con periodistas de otros medios, de Dazón, con Natacha Alfajeme, súper maja, súper simpática. Hemos podido estar hablando con Artur Vilalta, jefe de comunicaciones de Ducati. Bueno, con mucha gente, la verdad que muy entretenido, muy bonita la experiencia. Entenderéis que posiblemente, ¿no? Para la gente al final de estos medios, quizás no sea tanto para mí, ¿no? Que somos un canal de YouTube y esta comunidad que llevamos un año y algo. Yo me siento orgulloso de dar estos pasos y aunque ha costado, porque ya sabéis que ha costado, pero aquí hemos estado. Y le hemos podido hacer, como digo, dos preguntas. El primero en preguntar fue el Diego Lacabe, pero como digo, antes de sacarlo de otros compañeros y demás, en mi caso prefiero esperar, prefiero grabar este vídeo. Pues un poco también creo que por romper un poco bueno, el cachondeo que hay siempre, con que, oye, que nunca llego, ¿no? A ver a los Márquez ni a hacerle una pregunta a ninguno de los dos. A Alex el otro día se le hicieron de mi parte porque no pude llegar, pero hoy he podido estar ahí y preguntarle directamente a Marc. Como digo, contento con la experiencia, bien. La verdad que creo que son pequeños pasitos que estamos dando en el canal y creo que es la dirección correcta y creo que hoy hablar con la gente que ha hablado y de la forma que ha hablado me reafirma más todavía que vamos por el camino correcto en el canal, que lo que estamos haciendo es bueno, que tiene valor y que creo bueno, que espero, más que creo, que os sintáis pues bien representados los que sois miembros de esta comunidad. Pues en mi caso, por las dos preguntas que le he hecho, que la primera fue al comienzo, preguntó Diego Lacabe el primero y el segundo fui yo. En preguntar, después preguntaron varios compañeros, pues de todo, ¿no? O sea, de distintos medios, de prensa, de algún canal también. Vecino estaba, por ejemplo. Borja González de Dazón también preguntó. Melas Chércoles, Chichu Lázaro. Mucha gente, ¿no? Rubén de Motorsport. Mucha gente. Y después, al terminar, dijeron, oye, ¿alguien más quiere preguntar? Y nadie levantaba la mano y digo, pues pregunto yo otra vez. Y digo, total, ¿no? Con las que nos hemos perdido, de alguna forma nos lo tienen que devolver. Así que nos la cobramos así. En fin, voy a poner esa primera pregunta de Marc, que esta la tenía guardada desde hace tiempo, pero claro, se ha ido modificando a lo largo que ha ido pasando el tiempo
desde esa primera vez que no pudo ser, que fue en Austin, porque la primera iba a ser Austin, se cayó en Austin y canceló la rueda, la segunda fue después de Indonesia, se lesionó el pobre, y esta ya tercera suya sí que he podido venir. Voy a poner aquí para escuchar a Marc respondiéndome, juraría que lo he pillado aquí justo, porque es que esto es cerca de 2 horas de vídeo, lo que hay aquí. Creo que lo he pillado justo la pregunta que le hago yo, vamos a escucharla un momentito, a ver, creo que sí, espero que se escuche bien, me voy a mutear yo igualmente. Buenas, Marc. Antes de nada, felicitarte por el Campeonato del Mundo. Y lo segundo es, en pretemporada mencionaste que cuando te preguntaron por tus declaraciones si estabas manteniendo un perfil bajo, tú mencionaste que no, que era un perfil realista. Me gustaría saber en qué momento de la temporada quizás te diste cuenta que ese perfil realista quizás se podía quedar un poco corto y cuál es el perfil realista de Marc Márquez para el 2026. En 2025 entendí, o sea, iba con el perfil que realmente sentía. Llegaba a un equipo donde había un 2 veces campeón del mundo y de entrada era el favorito. Yo tocaba aprender y adaptarme. Entendí que podía ser un gran año en Qatar. Cuando tú llegas a un circuito débil y vas bien, ahí es donde... pero luego llega Jerez, me caigo, o sea, siempre entraba en alguna duda, pero luego ya cuando empiezas a empalmar carreras como la de Mugello, Holanda, es cuando realmente te acabas de convencer. El año que viene, como el año pasado decía, aquí toca perfil bajo, el año que viene toca luchar por el título, sí o sí. Luego veremos, evidentemente hay una recuperación por en medio, donde mi objetivo es estar al 100% en primera semana de marzo, que es cuando empieza el Mundial. Ay, que estaba muteado. Pues esta fue mi primera pregunta, ¿no? A Marc, ¿no? Recordaréis que a comienzo de temporada, es que no recuerdo quién fue, un compañero que fue en otro evento de Estrella Galicia, le preguntó eso, ¿no? Le preguntó si estaba manteniendo Marc con sus declaraciones, si recordáis, llegó a un equipo en el que hay un piloto que ha estado luchando y ganando títulos con Ducati, llegó a un equipo nuevo, un equipo de fábrica otra vez, y le preguntaron, ¿no? Oye, ¿esto es un perfil bajo? Y él dijo, no, esto es un perfil realista, ¿no? Entonces quería saber, oye, ¿cuándo te diste cuenta que no, no? Y aquí lo dice bien, ¿no? Que incluso, aunque empezó bien, pero esas caídas de Jerez y demás le generaron alguna duda, ¿no? Le pudieron llegar a generar alguna duda, pero que sí que fue ya cuando entró en esa dinámica de Aragón, Mugello, Austria y demás, cuando se dio cuenta bueno, que ya a partir de ahí él vio que sí que había, yo creo, ¿no? Que él se dio cuenta, según le entiendo por sus declaraciones, que había un pasito hacia adelante y que bueno, que dependía absolutamente de él, ¿no? El ganar o perder este título. Tengo por aquí, esto ahora es buscarlo, sé que fue la última pregunta, así que no sé yo si cuadrará por aquí. Voy a ver. He reprobado. Sí, esta pregunta es. Ahora, la siguiente pregunta se la hice porque vi que nadie le preguntaba sobre esto. Y sobre lo que le voy a preguntar es uno de los temas más debatidos del año. El tema de la GP24, la GP25 y cómo puede afectar esto de cara al año que viene, tema de desarrollo, tema que él no esté en el test de Valencia y demás. Tengo que decir, hay preguntas de compañeros, de Nico. Nico hace una pregunta muy buena sobre Peco, ya lo veréis posiblemente en su canal. O sea, que no las estoy sacando simplemente por no querer pisar, por ejemplo, a Nico no quiero pisarlo, quiero que él haga su contenido con lo suyo y eso, ¿no? Que yo no sé tampoco cómo lo sacará. Quizás el vídeo entero a lo mejor lo subo para los miembros, que se vean la hora y 40, si queréis, la podéis ver si sois miembros del canal, os la subo para que la veáis entera. Y listo. Pero voy a cuadrar, creo que aquí me está mirando él. Aquí está terminando una pregunta, a ver. Monti y con Gigi, hablando de cómo ha ido el fin de semana y haciéndome un resumen de cada día. Vale, creo que aquí. ¿No hay más preguntas? Aquí creo que es cuando le hago yo la última pregunta, creo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos ya por... ¿Sí? Marc, uno de los grandes temas de esta temporada ha sido ese debate GP24, GP25. No sé si ahora que, por desgracia, no vas a poder estar participando en los test de Valencia, que ahí más o menos se definen un poco los cimientos, ¿no?, de lo que será la moto para el año siguiente. No sé si eso te genera algún tipo de dudas sobre lo que te puedes encontrar en Malasia o confías en el trabajo que va a hacer Ducati de cara a la pretemporada y el año que viene. Sobre el debate se debatió mucho, se ha aprobado y reprobado.
En el equipo oficial podíamos tener disponibilidad de todas las piezas, que tenía una 24 y una 25 y una 25 y una 24. Entonces se ha probado y reprobado y realmente la mejor base era una 24 con las mejoras que introducimos. Ojito, lo que dice. Se comprobó que lo mejor era una base 24 con las mejoras 25. En el equipo oficial y que poco a poco hemos ido mejorando, pero evidentemente en los test de Valencia se toma bastantes, o sea, las direcciones de motor y de aerodinámica normalmente se deciden allí, pero Ducati tiene ahora mismo 2 pilotos capacitados para hacerlo. Uno es Alex Márquez, porque es el subcampeón y está en un estado de forma increíble, y ojalá este fin de semana en Valencia también volvamos a ver a un Pecco rápido, que también es muy sensible con la moto y puede marcar unas buenas directrices. Yo pues me lo voy a encontrar en Malasia, voy a intentar trabajar lo máximo posible allí, pero adaptarme a la situación. Pues bueno, este fue el final de la charla con Marc Márquez. Esta fue la última pregunta que se la pude hacer yo. Bueno, muy interesante, ¿no? Recalca también el papel de su hermano, ¿no? Además, no menciona a Di Antonio, menciona a Pecco y Alex, ¿eh? Menciona a Pecco y Alex y dice, pues lo que hemos dicho muchas veces, él se va a encontrar en Malasia, pues lo que un poco los cimientos, ¿no? Ese comienzo en cuanto a motor, aero, todo lo que se pueda tocar, dentro de lo que se pueda tocar, que ya sabéis que motor es homologado, pero todo lo que se pueda tocar dentro de la legalidad, pues lo que se encuentre, pues él tendrá que adaptarse, que ya sabemos que Marc igualmente es el que, si hay alguien que sabe adaptarse a lo que le pongan, Marc es uno de los que mayor potencial tiene en esto, ¿no? Pero bueno, me parece, bueno, buena respuesta, ¿no? Lo esperable, pero me gusta eso de que mencione, ¿no? Y recalque y recuerde que Alex Márquez, que su hermano también, va a estar ahí también encargado del tema del desarrollo, y como menciona, como hemos visto, que a la pregunta que le hago, que fíjate que yo no le preguntaba por ahí, le preguntaba más por el tema del desarrollo para el año que viene, pero él mismo ha dicho, ¿no? Que se ha demostrado, ¿no? Y que vieron, ¿no? Que se corroboró que la mejor opción era una base GP24 con cositas de la GP25 y que pueden, como se ha dicho mil veces, como ha dicho Gigi mil veces, la versión oficial de Ducati, como siempre se ha dicho, podían ir y volver como quisieran, ¿no? Podían ir y volver como quisieran dentro de esa base 24 con las updates 25. Pues bueno, como digo, simplemente pues quería traer esto, me hacía ilusión poder traer esto al canal de una vez. Me hubiese encantado también poder traer de mi voz, ¿no? Preguntándole a Alex Márquez el otro día. Pero bueno, honestamente, si hace un año me dijesen que iba a estar aquí invitado por Estrella Galicia a un evento, poder preguntarle a Marc Márquez, hablar con la gente con la que he podido hablar, que ha sido un auténtico gustazo. Llevarme un recuerdo que para mucha gente no será nada, ¿no? Le decía yo a Borja González de Dazón, le digo, bueno, vosotros estaríais acostumbrados, pero a mí la verdad que me hace ilusión, ¿no? Y me dijo Borja González, bueno, pues aprovecha la oportunidad, no, disfruta la oportunidad, me dijo, disfruta la oportunidad. Así que también daros las gracias a vosotros, de verdad, daros las gracias porque honestamente, obviamente, ya sabéis que me cuesta mucho mirar la cámara, porque estoy acostumbrado. Sin vuestro apoyo, sin que vosotros estéis ahí detrás del canal, de la comunidad, apoyando todo el contenido que se sube siempre, sería absolutamente imposible. Así que gracias y más gracias a todos como siempre. Espero que le deis amor a este vídeo, que le deis likes, que os suscribáis si no estáis suscritos, que ayuda muchísimo, que le deis al botón ese del hype nuevo. Y si queréis, dejadme en la caja de comentarios que el próximo día en directo nos veamos, si queréis, la entrevista entera a saco de Marc, la hora y pico si queréis, incluso todo lo de Estrella Galicia, nos lo podemos ver todo y lo comentamos si queréis, nos hacemos un especial solo para esto. Que por cierto, tengo que decir una cosa, Tengo que decir una cosa. La gente que piensa que Marc se va a retirar, que lo mismo se retira su último año, os doy una buena noticia a los que no queréis que ocurra. Por las palabras de Marc, que las veremos y lo comentaremos, ya os digo que Marc piensa a largo plazo en MotoGP por ahora. Por ahora piensa a largo plazo. Así que nada, familia, mil gracias a todos, como siempre. Y como decía los zetas cortos, nos vemos en los bares, pero en este caso tomando una Estrella Galicia. Mil gracias, familia. Chao.